Bienvenido a una semana más de trabajo. Estaremos trabajando con razones trigonométricas y también estaremos mencionando los ángulos rectángulos especiales, ¿verdad? Entonces, pero antes de iniciar te comparto una pequeña frase de San Juan Bosco, el cual dice lo siguiente: el ocio es un vicio que arrastra consigo a muchos otros vicios. Cuidado, chicos, el momento de descanso o de desestrés es importante cuando tú has trabajado un arduo día, una semana, un mes completo, pero no se puede vivir así toda la vida descansando, ¿verdad? Porque cuando el ocio se vuelve un vicio, entonces mucho cuidado, dice Don Bosco, ya que este peligroso vicio arrastra con otros vicios más y eso es peligroso para la vida. Muy bien, vamos entonces con el desafío inicial. En tu cuaderno de trabajo te pido que redactes o investigues el significado de estos términos, ¿verdad? Que es seno, que es coseno y que es tangente. Puedes buscarlo en un diccionario o en el internet. Ahora vamos entonces a introducir un poquito el concepto de razones trigonométricas. Para ello vamos a hablar un poquito de los triángulos rectángulos y aquí tengo unas imágenes. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo acá de 90 grados y puede estar los triángulos girados de cualquier lado, pero siempre hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces, todo triángulo rectángulo o que tiene un ángulo de 90 grados tiene dos catetos. Los catetos son aquellas líneas que están voy a colocar aquí cateto, son aquellas líneas o lados que son más pequeños que uno de ellos. Es decir, que hay un tercer lado que es el más largo de todos que conecta a esos dos catetos. Este lado más largo siempre suele llamarse hipotenusa. Entonces, el lado más largo siempre está opuesto al ángulo recto de 90 grados, es decir, que siempre está del otro lado. Entonces, aquí del otro lado también decimos que está la hipotenusa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos otros dos catetos. Otra cosa que debemos saber, ¿verdad? Además de estos catetos hipotenusa, es que los lados de los triángulos también se nombran con las letras A, B, C. Y normalmente la hipotenusa lleva la letra C, esta lleva el lado A y esta lleva el lado B. ¿Verdad? Bueno, A y B se pueden intercambiar. Esta en algún momento puede ser A y esta puede ser B también. Muy bien, otra de las cosas también es que todo triángulo tiene tres puntos o vértices en donde se forman también sus ángulos y esos puntos también se nombran con los lados, con las letras A, B, C, ¿verdad? Esta puede ser A mayúscula, B y C. Entonces son puntos A, punto B y punto C que al unirlas forman un triángulo. Muy bien, entonces aquí tenemos la hipotenusa, que es la letra C. Este es un cateto. Aquí pues en los catetos olvidé decir que se usan letras minúsculas, pero entonces vamos a colocar A, B y C. Y entonces acá tenemos nuevamente la hipotenusa opuesto al ángulo de 90 grados y tenemos dos catetos, ¿verdad? En este caso voy a llamarle A y voy a llamarle B, ¿verdad? Podemos también relacionarlo como base y altura, aunque esa relación no es fija. Como les digo, esta puede ser A y esta puede ser B. La que no podemos cambiar es la hipotenusa. Muy bien, otra cosa que debemos saber, chicos, es que cuando nosotros estamos hablando de razones trigonométricas, aquí ya debemos poner atención a los ángulos. Entonces vamos a tomar este ángulo A, que es esta abertura de aquí, este espacio, como un ángulo de referencia. Entonces voy a decir, mi ángulo A es mi referencia. Entonces, cuando yo tomo como referencia un ángulo, resulta que este ángulo tiene la siguiente relación. Hay un cateto que está delante de él y un cateto que está pegado o a la par de él. Entonces, el cateto que está delante de él, que es este, el cateto A, pues le vamos a llamar cateto opuesto. Y aquel cateto que esté pegado a él o adyacente a él, le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí rápidamente hacemos lo mismo. Si nuestro ángulo de referencia va a ser este de abajo, pues entonces vamos a decir que mi opuesto va a ser este de aquí y el cateto adyacente va a ser el de abajo, que va a ser B. Pero nuestro ángulo de referencia no siempre va a ser este de abajo. ¿Qué pasa si ahora me quieren hablar a mí de este ángulo de acá arriba? Por ejemplo, este es el ángulo B y entonces me dice, mire, necesito saber cuáles son los catetos opuestos y catetos adyacentes de este ángulo. Ahora el opuesto ha cambiado.
porque el opuesto a ese ángulo en el que estoy pensando ahora es el que está abajo, porque si se dan cuenta es el que está delante de él. A este le vamos a llamar cateto opuesto y este de aquí va a ser el cateto adyacente, es decir, que es el que está pegado a él, ¿verdad? Entonces, parte del ángulo es esta línea también, entonces el cateto adyacente. La hipotenusa nunca puede ser cateto opuesto o adyacente, siempre va a ser hipotenusa. Entonces, mucho cuidado ahí. Vamos a analizar lo siguiente. Si mi ángulo de referencia es este que está aquí, voy a llamarle ángulo A. Entonces tengo dos catetos, está este vertical y este horizontal. Entonces vamos a pensar en este que está aquí abajo. Este que está aquí abajo entonces es el cateto, a ver, excelente, es el cateto adyacente. Por lógica, entonces el otro que está aquí va a ser el cateto opuesto. Muy bien. Y por lo tanto, el lado C va a ser la hipotenusa. Muy bien, entonces con este otro triángulo lo que voy a hacer es que mi ángulo de referencia va a ser este de aquí. Ángulo de referencia, voy a llamarle ángulo B. Entonces, prácticamente esta línea más larga ya dijimos que es la hipotenusa. Voy a colocarle solo hip de hipotenusa. Este cateto que está pegado a él, a ver cómo se llama. Ahora, este se va a llamar cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo de referencia que yo estoy mencionando y su opuesto será el que está del otro lado. Entonces, chicos, aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, es decir, que el opuesto o el adyacente puede intercambiarse, pero esto solo depende de cuál ángulo es el que estoy tomando como referencia. Muy bien, por último tengo aquí otros dos triangulitos. Voy a tomar este como ángulo de referencia ahora. Si este es mi ángulo de referencia, por lo tanto, mi cateto opuesto será este, es el que está delante de él, y el adyacente es el que está aquí abajo. Y por lo tanto, la línea más larga es la hipotenusa. Entonces ahora voy a cambiar y voy a decir que este es mi ángulo de referencia, el que está aquí abajo, ángulo A. Si me están hablando de este ángulo, entonces este ángulo tiene dos catetos, uno opuesto y uno adyacente. Mucho cuidado, este no es cateto, ¿verdad? Este es hipotenusa. Entonces, este lado, ¿qué será? Vamos a ver qué será de este ángulo. Muy bien, es el cateto opuesto. Y por lo tanto, el cateto adyacente será la línea que está pegada a él, pero que es más corta que la hipotenusa, es el cateto adyacente. Muy bien, si tú has comprendido estos términos o estos lados, esta distribución y esa lógica que lleva, entonces te será fácil estos temas de aquí. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Las razones trigonométricas pueden ser 6, pero vamos a mencionar solo las tres más importantes, que son seno, coseno y tangente, ya que las otras son inversas a estas. Resulta que las razones trigonométricas, como la palabra lo dice, razón en matemáticas solo es una división. Entonces, una razón trigonométrica es una división entre dos lados. Y esa división está formada por los siguientes lados. Aquí está la primera división, a esta le vamos a llamar seno, que es la división entre el lado BC, que es este de aquí, dividido AB, que es la hipotenusa. Entonces vamos a decir que el seno es la división entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Opuesto a quién? Opuesto a este ángulo A que estoy mencionando. Este es mi ángulo de referencia, tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces aquí lo tenemos también abajo. El seno del ángulo dice que es igual a la división entre el cateto opuesto dividido hipotenusa y en símbolos más resumidos vamos a decir que es A dividido C, ¿verdad? Que es los símbolos que representan en esta gráfica a los catetos opuestos y la hipotenusa, ¿verdad? Obviamente ya dijimos anteriormente que esto puede cambiar de orden, pero esta regla o esta relación del seno nunca cambia, siempre va a ser el opuesto dividido hipotenusa. Eso solo va a depender de cuál es mi ángulo de referencia. Miremos de qué trata la segunda razón. La segunda razón dice que es esta que está aquí, AC dividido AB. A esta le vamos a llamar coseno. AC es la línea que va desde el punto A hasta el punto C y nos damos cuenta que este es el cateto adyacente, ¿verdad? Y AB es la misma hipotenusa que ya usamos hace ratos. Pero entonces al dividir el cateto adyacente y
el valor de la hipotenusa, pues a eso le vamos a llamar coseno en matemáticas. Y su simbología ya resumida sería B dividido C, que sería B de cateto adyacente y C de hipotenusa. Por último, tenemos la última razón trigonométrica. Vamos a utilizar azul para que cambiemos un poquito aquí. Entonces, aquí tenemos. Vamos a ver, entonces, esta división del lado BC entre AC, vamos a llamarle tangente. Tangente es la división de BC, que es esta línea que está aquí, que es el opuesto, otra vez, solo que dividido AC, que en este caso es el adyacente. Entonces, esa división entre el opuesto dividido adyacente, aquí el orden no se puede cambiar, ya está definido, y si así lo definimos, pues eso es tangente. En forma resumida vamos a decir que es A dividido B. Entonces, chicos, estas solo son las fórmulas. Más adelante nosotros lo que hacemos es tomar el valor de A ya con medidas. A mí me van a decir, mire, A mide 5 centímetros, B mide 8, entonces va a ser 5 dividido 8 y así sucesivamente, ya con números, ¿verdad? Pero estas son las definiciones de seno y coseno y tangente. Solo son divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos razones trigonométricas para ángulos especiales. Estos valores son resultados que ya están establecidos, que no deberíamos calcular, sino que deberíamos aprenderlos de memoria. Por ejemplo, si a mí me piden en un triángulo rectángulo, me dicen, mire, aquí hay un ángulo de 30 grados. Por ejemplo, calcule el seno de 30 grados. Ah, muy bien, el seno de 30 grados sencillo. Dice que la respuesta solo es 1/2, o lo que es 0.5. Ah, muy bien. Ahora, si tengo ese mismo triángulo, pero me dicen, mire, calcule ahora el coseno de esos 30 grados. Muy bien, la respuesta ya se sabe. La respuesta se lee como raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 es un número irracional que puede ser 1.70 y algo y un montón de numeritos decimales que se prefiere no escribirlos, sino que dejarlo como raíz de 3 sobre 2. Ahora, otra vez con el mismo triángulo, pero me dicen, mire, calcule ahora la tangente de 30. Muy bien. La respuesta es 1 sobre raíz de 3. Esas van a ser las respuestas de siempre. Entonces, si se dan cuenta, estas respuestas se van a ir repitiendo por aquí arriba. Entonces, ¿y qué pasa con la segunda fila? Muy bien, resulta que en la segunda fila, pues yo tengo otro triángulo rectángulo, pero que ahora los valores son, vamos a tratar de hacer más bonito este triángulo, un ángulo de 45 grados. Entonces me dice, mire, calcule el seno, coseno y tangente de 45 grados. Pues resulta que el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, que sería el seno, sería la medida de esta línea, dividido la hipotenusa, resulta que me da 1 sobre raíz de 2. Ahora el coseno también da lo mismo, dice, porque resulta que la medida de esta línea de abajo va a ser igual a la del cateto opuesto, así que al dividirlo dentro de la hipotenusa me da lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Y cuando me dice, mire, calcule la tangente, pues hay que dividir este valor, por ejemplo, si fuera 5, y aquí también vale 5, pues 5 dividido 5 me va a dar 1. Entonces, al dividir tangente, voy a obtener como resultado 1. Pues esa es un poquito el por qué tenemos estos valores. Y por último, pues sucede lo mismo cuando tenemos un ángulo de 60 grados. Voy a tratar de utilizar aquí verde. Vamos a ver qué tal me va con verde. Si yo tengo un ángulo o un triángulo de 60 grados, van a disculpar los dibujos que no son a escala, ¿verdad? Pero si me dicen lo mismo, mire, calcule los valores del seno, coseno y tangente de 60 grados, pues resulta que los valores son estos, ¿verdad? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, que es la misma respuesta que teníamos aquí abajo. Pero bueno, eso podríamos explicarlo en otro video, el por qué coinciden tanto los resultados. Y el coseno de 60 grados, pues obviamente es un medio, igual que el valor que me dio acá. Y por último, la tangente de 60, pues es solo raíz de 3. O sea, la respuesta es raíz de 3 o 1 punto y algo ahí de decimal. Esas respuestas se las pueden memorizar. Voy a tratar de compartirles también ahí otro video en donde se explica cómo aprenderse estos valores. Entonces, para utilizar razones trigonométricas en triángulos semejantes, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Aquí lo que me dicen las razones trigonométricas es que estos resultados nunca van a cambiar, aunque mi triángulo sea más grande
pero media vez tengo aquí 30 grados, los resultados de seno, coseno y tangente siempre van a ser los mismos, ¿verdad? Y si tengo otro triángulo aquí medio más grande, pero más pequeño que el otro, pero siempre sigue teniendo 30 grados, los resultados son los mismos. Veamos eso en este ejemplo de acá. Vamos a ver entonces, utilicemos azul para poder explicar esta parte. Aquí me están diciendo que aquí hay una división de BC dividido AB. BC es esta línea de aquí, que es el cateto opuesto, dividido AB, que sería la hipotenusa. Entonces aquí podemos decir nosotros de que me están hablando del seno, ¿no? Dice que la división del seno es 4 dividido 5, es decir, 4 dividido 5, para ese triángulo pequeñito. Ahora, ¿qué pasa con el otro triángulo que está aquí, que es mediano? Pues tenemos que dividir 8 dividido 10. Pero como es el mismo ángulo y estoy hablando del seno, resulta que me están diciendo aquí que 8 dividido 10 es exactamente lo mismo que 4 dividido 5 o 4 quintos. Y entonces me piden, mire, calcule otra vez el seno de FG y AF. Entonces sería esta línea de aquí o este triángulo más grande, que sería 16 dividido 20. Entonces aquí nosotros debemos colocar que 16 dividido 20 es exactamente lo mismo que 4 quintos. Entonces, chicos, aquí lo que estamos concluyendo es de que el seno nunca va a cambiar. O sea, los números parece que cambian, parece que son más grandes, pero los resultados son los mismos. Y lo voy a comprobar ahora con la calculadora, porque ya no me recuerdo los resultados exactos. Pero bueno, 4 quintos o 4 dividido 5, chicos, es 0.8. Entonces, 8 dividido 10 también es 0.8. Y si divido 16 dividido 20, también es 0.8. Así que todas estas divisiones dan lo mismo, aunque pareciera diferente. Muy bien, voy a quitar esto de aquí y voy a cambiar de color. Ahora vamos a ver. Ahí estamos. Ahora vamos a hablar de los valores que están. Voy a pasar hasta el inciso C porque va a pasar lo mismo con el inciso B. Aquí me están hablando de BC dividido AC. Vamos a ver dónde está BC. Es esta, que es el opuesto. Dividido en AC, que sería el adyacente. Entonces, opuesto dividido adyacente, esto es tangente. Me están pidiendo que yo divida o que calcule la tangente, que sería 4 dividido 3, entonces 4 tercios. Esa sería la división, ¿verdad? De la tangente. Pero ahora con el triángulo más grande, ya no hay que dividir 4 dividido 3. Ahora hay que dividir 8 dividido 6, porque esas son las medidas. Entonces vamos a decir que 8 dividido 6 es lo mismo que 4 dividido 3 o 4 tercios. Y por último, entonces, para el triángulo más grande, vamos a dividir también la tangente. Primero opuesto, que sería 16, dividido adyacente, que en este caso hasta acá dice que mide 12. 16 dividido 12. Entonces también vamos a decir que 16 dividido 12 es lo mismo que 4 tercios. Por lo tanto, todos estos resultados son iguales porque estoy trabajando la tangente para diferentes triángulos, pero resulta que el ángulo de origen es el mismo para todos. Voy a calcular aquí en 4 dividido 3, resulta que es 1.3333. 8 dividido 6 también es lo mismo, por lo tanto 16 dividido 12 es exactamente lo mismo. Entonces aquí hemos comprobado que la tangente, el seno y coseno, pues también es lo mismo para diferentes triángulos. Muy bien, y eso es lo que explica aquí en esta solución, ¿verdad? Que todos son iguales. En el ejemplo 2 vamos a hablar un poquito, ejemplo 2 y 3 vamos a decir de dónde se originan más o menos estos valores que yo encerré en este cuadro, ¿verdad? Porque lo hemos aceptado como verdadero, pero aquí en estos ejemplos se explican de dónde salen. Aquí, por ejemplo, me están pidiendo que calcule las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente para el mismo ángulo que es 60 grados. Entonces, yo lo que debo recordar, ¿cuál es la definición de seno? Al inicio del curso dijimos que seno es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, recordando eso, vamos a ver, seno de 60, que es este ángulo aquí, ¿cuánto vale el opuesto? El opuesto vale raíz de 3. Aquí está. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Por eso es que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Lo dijimos allá en el cuadrito de aquí arriba. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces, vamos a continuar porque el coseno de 60 es un medio. Pues el coseno de 60 es un medio
porque coseno es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces, adyacente dividido hipotenusa. El adyacente es 1, aquí está, dividido 2, dividido 2. Entonces es 1/2 la respuesta. Por último, vamos a pasar a la tangente de 60. Siempre con la misma figurita, solo debemos recordar qué es la definición de tangente. Tangente se define como el opuesto dividido el adyacente. Entonces el opuesto es raíz de 3 sobre 1. Entonces raíz de 3 sobre 1. Lo que debemos recordar es que al dividir dentro de 1 no pasa nada, así que la respuesta solo es raíz de 3, sin el 1 ahí abajo. Muy bien, entonces aquí entendemos de dónde salen esos valores del seno, coseno y tangente de 60 grados. Vamos a hacer lo mismo con el triángulo de 45 grados. Seno, coseno de 45 grados, entonces tenemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, así que tomamos el valor de 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, opuesto dividido hipotenusa. Ahora el coseno de 45 tenemos que dividir el adyacente dividido hipotenusa. Así que tomamos otra vez 1 porque el adyacente vale 1 sobre raíz de 2. Así que nos damos cuenta que los resultados son iguales, pero porque los lados valen lo mismo también. Y la tangente de 45 pues es el opuesto dividido la hipotenusa. En este caso, opuesto vale 1, adyacente vale 1. 1 dividido 1 es 1. Así que por lo tanto el resultado de la tangente de 45 es 1, tal como lo habíamos dicho hace ratos en la tablita. Por último vamos a hablar del seno, coseno y tangente de 30 grados. Aquí tenemos este triángulo. Muy bien, entonces seno nuevamente decimos opuesto sobre hipotenusa. El opuesto vale 1, hipotenusa vale 2, así que la respuesta es 1/2. Coseno de 30 es el adyacente sobre hipotenusa. Ya se dan cuenta que estamos repitiendo esto tantas veces que se nos va a ir quedando, ¿verdad? Coseno adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Aquí está la respuesta, raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30 es el opuesto sobre la hipotenusa, perdón, sobre el adyacente. Ah, me estoy equivocando aquí. Adyacente, muy bien. Entonces, 1 sobre raíz de 3. Y pues ese 1 no se puede quitar, así que queda como fracción 1 sobre raíz de 3. Muy bien, chicos, entonces aquí hemos llegado al final de la explicación. Ya solo vemos las actividades. Tenemos que replicar exactamente lo mismo. Aquí, sin valores del ángulo, debo recordar cuál es la relación de seno, coseno y tangente y realizar las divisiones correctas, ¿verdad? Será 3 sobre 4, 4 sobre 3, cuando es coseno, cuando es tangente, no sé. Vamos a tratar de hacer un ejemplo aquí. Vamos a ver si me piden tangente, por ejemplo, de este ángulo de acá. Entonces yo coloco tangente de A es igual al opuesto dividido adyacente. Por ejemplo, debo colocar todo eso. Entonces cambio. Tangente de A es igual. El opuesto sería 1 y el adyacente es 2. Así que 1 sobre 2. Y entonces voy dejando mis respuestas. De esa manera es que debo ir operando, ¿verdad? Dejo mi fórmula, escribo, dejo mi fórmula, resuelvo. Bueno, y exactamente lo mismo debemos hacer en esta última parte. Vamos a calcular seno, coseno y tangente de estos ángulos de aquí. Aquí tenemos 30, 45 y 60 grados. Entonces, para repasar esas relaciones que hemos aprendido en este video. ¿Verdad? Agradezco la atención, espero haberles ayudado.